Gracias y paz, amados hermanos. Buenos días, que el Señor bendiga en esta mañana cada una de sus vidas. Soy Juan Carlos Barahona González. Y amados hermanos, en esta oportunidad vamos a tratar con un tema que titula La lucha aún no termina. La lucha aún no termina. Y para comenzar este tiempo devocional, vamos a leer un versículo que se encuentra en uno de los evangelios. Lucas capítulo 22, versículo 46. Dice la palabra del Señor lo siguiente, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Y en base a este texto bíblico, nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon, tiene una lección para nosotros. Estemos muy atentos. ¿Cuándo estás más propenso a dormir? ¿No es cuando tus recursos temporales abundan? ¿No has comprobado esto? Cuando tenías dificultades diarias para llevar al trono de la gracia, ¿no eras más vigilante de lo que eres ahora? Son los caminos llanos los que producen viajeros somnolientos. Otra ocasión en que el cristiano puede hallarse en peligro es cuando en los asuntos espirituales todo le va bien. Cristiano, dice Bunyan, no se echó a dormir cuando los leones estaban en el camino, o cuando cruzaban el río y cuando luchaba contra Apoleón, pero cuando trepó hasta la mitad de la subida del collado Dificultad y llegó a un agradable cenador donde se sentó a descansar, enseguida cayó dormido, con lo que después experimentó tristeza y pérdida. El encantado paraje era un lugar de brisas balsámicas, cargadas de fragantes perfumes y de encantos, todo lo cual tendía a adormecer a todos los peregrinos. Recuerda la descripción de Bunyan. Entonces llegaron a un cómodo cenador que proporcionaba mucho descanso a los fatigados peregrinos, el cual estaba primorosamente trabajado en la parte superior, embellecido con un césped y provisto de bancos. Tenía también un lecho donde el cansado podía recostarse. El cenador era llamado el amigo del perezoso y fue construido con el propósito de seducir, si fuese posible, a alguno de los peregrinos, para que cuando se sintiese fatigado, descansase allí. Lector, ¿estás seguro de esto? Es en los lugares cómodos donde los hombres cierran sus ojos y vagan por la ensoñadora tierra de la negligencia. El anciano Erskine dice sabiamente: prefiero un diablo rugiente a un diablo durmiente. La tentación más peligrosa está en no ser probado. El alma angustiada no duerme. Es más bien después de entrar en una posición de tranquila confianza o de absoluta seguridad cuando el alma está en peligro de dormitar. Los discípulos quedaron dormidos después de ver a Jesús transfigurado. Ten cuidado, alegre cristiano, pues las situaciones favorables son causa de inmediata tentación. Sé tan feliz como quieras, disfruta de lo que Dios te ha dado, disfruta de lo que Dios ha creado, pero vela sin cesar. Es lo que nos dice en esta mañana nuestro amado hermano, el pastor Charles Haddon Spurgeon. Y amados hermanos, presten también atención a lo siguiente. Tengamos siempre presente, hermanos, de este lado del cielo, que aunque el Señor nos ha hecho libres, la lucha aún no termina. Porque es una verdad absoluta que al estar en Cristo hemos sido hechos verdaderamente libres del poder del pecado. Pero su influencia siempre nos quiere volver a esclavizar. Presten atención, amados hermanos, a esta frase. Hemos sido hechos verdaderamente libres del poder del pecado, pero su influencia siempre nos quiere volver a esclavizar. Tengamos muchísimo cuidado, amados hermanos.
De ahí que el apóstol Pedro nos enseña lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11. Dice el apóstol Pedro lo siguiente, trayendo una cálida, una cariñosa exhortación a los cristianos. Pedro dice así, Primera de Pedro, capítulo 2, 11. Amados, escuchemos la expresión cariñosa y tierna de nuestro amado Dios, inspirando a Pedro. Dios nos dice, amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay unos deseos dentro de nuestro corazón que batallan. Hay dos deseos. Están los deseos que tienen que ver con hacer la voluntad de Dios y todavía hay deseos que son, la Biblia llama los deseos de la carne. Hay deseos que contradicen lo que es la voluntad de Dios. Santiago también nos exhorta de la siguiente manera. Dice Santiago capítulo 4, verso 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Alguien dirá, viene de afuera, viene de mi compañero del trabajo, viene de mi esposa, vienen de mis hijos, vienen de X persona. No, pero la Biblia nos enseña la verdad y dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Amados hermanos, nosotros tenemos una lucha interior, tenemos una guerra en nuestro corazón por hacer la voluntad de Dios o por hacer nuestras apetencias. Pero amados hermanos, recuerden que el Señor nos ha hecho libres para poder vencer, para ya no ser esclavos de todas aquellas cosas que en el pasado sí nos esclavizaban. Y nosotros en el pasado éramos esclavos y ni siquiera nos dábamos cuenta. Pero amados hermanos, hay esperanza para los que están en Cristo Jesús. Escuchen lo que dice el mismo Santiago, capítulo 4, en el verso 5 dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él, es decir, que Dios el Padre, ha hecho morar en nosotros, nos anhela celosamente? El Espíritu Santo, amados hermanos, nos anhela celosamente, nos anhela con un celo sin igual, amados hermanos. Dios nos ama y nos ha dado de su Espíritu para que el Espíritu Santo nos cuide. Él es nuestro consolador, nuestro cuidador, nuestro guardador. Y entonces ese celo del Espíritu Santo se traduce en lo siguiente, versículo 6. Dice, Dios resiste a los soberbios, y vemos aquí el celo del Espíritu, dice, y da gracia a los humildes. Amados hermanos, esa debe ser nuestra actitud, la humildad. Versículo 7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y él huirá de vosotros. Es solamente un corazón humilde, amados hermanos, el que se somete a Dios. Un corazón humilde no es un corazón perfecto, pero es un corazón que cuando reconoce su pecado, se arrepiente, se humilla delante de Dios y Dios lo ve como un corazón que se somete a Él. Y por ende dice que está resistiendo al diablo y que el diablo huye de aquella vida. Versículo 10 también del mismo capítulo de Santiago, otra vez nos dice lo siguiente, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Cuando de verdad nosotros reconocemos esa lucha en nuestro corazón, pero cuando también reconocemos que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, que para nosotros hacer la voluntad de Dios es un deleite. Cuando nosotros reconocemos eso delante de Dios y no con un corazón fingido y no solamente de dientes para afuera, no, sino que lo reconocemos de todo corazón, porque recordemos que Él nos ha dado al Espíritu que nos anhela celosamente. Entonces ese Espíritu que nos anhela celosamente nos lleva a buscar la presencia de Dios, nos lleva a humillarnos delante del Señor. Y dice que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, dice, Él nos exaltará. Nuestro Dios nos exaltará por encima de la tentación. Nuestro Dios nos exaltará por encima del mismo diablo y de todas sus
tentaciones. Amadísimos hermanos, recordemos las palabras que Dios está trayendo en esta mañana a nuestros corazones. Y también una señal de nosotros de estar viviendo en sometimiento a Dios y en humillación a Dios son con las que empezamos este tiempo devocional, que se encuentran en Lucas 22, 46. Al concluir este versículo, Lucas dice lo siguiente: levantaos y orad para que no entréis en tentación. Ahí está la clave, amados hermanos, de nuestro sometimiento y nuestra humildad delante de Dios. Nos tenemos que levantar y tenemos que orar. Tenemos que buscar su presencia. Tenemos que buscar la llenura de su Espíritu, amados hermanos, para poder vivir y salir victoriosos en medio de este mundo que viene con sus tentaciones, pero también para salir victoriosos, amados hermanos, de todas aquellas luchas que hay en nuestro interior, en nuestro corazón. Recuerden, amados hermanos, Dios nos ha hecho verdaderamente libres. Que no haya ningún ápice de duda, amados hermanos, Dios nos ha hecho libres. Pero, amados hermanos, la lucha aún no termina. Me gustaría, amados hermanos, que reflexionemos en lo que el Señor ha traído hoy a cada uno de nuestros corazones. También quisiera invitarles a que puedan compartir este tiempo devocional con otras vidas. Y también, amados hermanos, si nuestro Padre así lo permite, me gustaría que el día de mañana se conecten y que juntos podamos disfrutar de un nuevo tiempo devocional. Que tengan un precioso día, que el Señor guarde su entrada y su salida. Y si Él así lo permite, pues ya nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos, amados hermanos. Buenos días.